Ya, ejercicios entonces para el certamen, ahora sumas de Riemann. Vamos a compartir acá pizarrón. Ahí, ya, pero estoy en otra página. Ahora sí. No, me falta uno. Ahí sí. Y ahí está. Ya, entonces, ¿qué insumos uno esperaría para esta parte de la materia? ¿Qué tipo de ejercicios podrían aparecer? Pueden aparecer calcular una suma de Riemann, dada una partición. Pueden aparecer unos límites bien especiales que se pueden traducir a integral definida y ahí calcularlo. O propiedades de las integrales, que eso lo voy a ver como aparte. Ya hay dos. Vamos a partir con esto de calcular una suma de Riemann, a secas, y voy a repasar qué quiere decir todo eso. Ya, entonces acá tengo una función que va del 0 al 2 a los reales, es esa la función, x cuadrado menos 3. Déjenme correr esto para otro lado. Me dan una partición. ¿Qué es una partición al final? Es una lista de números que subdividen el intervalo donde actúa la f, donde tiene su dominio. Entonces, son numeritos que van entre 0 y el 2, ¿ya? Y forman subintervalos. ¿Ya? Entonces dice, calcula la suma de Riemann desde k igual 1 hasta 4. ¿Por qué de 1 hasta 4? Porque hay 4 intervalos, 4 subintervalos que se forman con estos valores. ¿Ya? Uno los va a contar y son 4. Y la suma de Riemann toma la función evaluada en algunos puntos especiales, al tiro digo cuáles, multiplicado por el delta x sub k, que es el largo de cada uno de los subintervalos. ¿Ya? Y aquí me dicen cuáles son los x sub k especiales. Estos x sub k asteriscos están elegidos como el extremo derecho de cada subintervalo formado por la partición. ¿Ya? Para efectos de este tipo de cálculos, yo necesito saber cuál es el x sub k asterisco que debo elegir. ¿Ya? Si yo tengo que calcular una suma de Riemann, me tienen que decir cuáles son esos x sub k asterisco. ¿Ya? En general, si yo quiero calcular una integral de Riemann a través de una integral definida a través de sumas de Riemann, da lo mismo cuál es el puntito que yo elijo. ¿Ya? De hecho, nosotros lo hicimos de una sola forma en la materia. Cuando vimos la clase, lo elegimos de una forma específica, pero en realidad se pueden elegir de cualquier forma. Voy a contarles más adelante de qué se trata eso. Ya veamos acá. Entonces, hagamos el cálculo. Tenemos el intervalo, ¿ya? Que va desde el 0,2 y lo subdividimos. Está el 1, que está justo en la mitad. Está el 1 medio, que está en la mitad entre el 1 y el 0 y el 1. Y está el 5 cuartos, que es un cuarto más que el 1. Está pegadito acá. Ya no está en la mitad entre el 1 y el 2, sino que está más hacia la izquierda. ¿Ok? Esta partición no es una partición regular. Ya, regular significaba que todos los subintervalos que quedan tienen el mismo tamaño. Acá no, porque por ejemplo ese mide 1 medio, en cambio este que está acá mide 1 cuarto. Así que no todos los subintervalos son del mismo porte. Así que esta partición no es regular. ¿Ok? Solo notaciones que tenemos que saber. Ya, entonces me dicen, calcula la suma de Riemann. Ya, son 4 sumandos nomás, porque hay 4 subintervalos, donde en cada sumando va multiplicada la función evaluada en un x sub k asterisco por el largo de los intervalos, de los subintervalos. Entonces, ¿dónde están los x sub k asteriscos? Están elegidos como el extremo derecho de cada subintervalo. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo, el x sub k va a ser el 1 medio. ¿Ya? Así que el primer sumando va a ser la función evaluada en 1 medio multiplicado por el largo de ese subintervalo, o sea, por 1 medio. ¿Ya? Después, para el siguiente subintervalo, va la función evaluada en 1, porque para ese intervalo
tengo que tomar el extremo derecho como mi x sub k asterisco, ¿ya? Y ese entonces lo elijo como 1 y multiplicado por el ancho del intervalo, que también es un medio, ¿ya? Y así voy con todos. Para el siguiente subintervalo, para el número 3, tengo que tomar la función evaluada en 5 cuartos, ¿ya? Porque estamos tomando los extremos derechos, y multiplicamos por el ancho del intervalo, que en este caso es un cuarto, no es un medio, ¿ya? Y finalmente, en el último subintervalo, tomamos la función evaluada en 2, en el extremo derecho, multiplicado por el largo del subintervalo, que en este caso 2 menos 5 cuartos es 3 cuartos, ¿ya? Y eso es la suma de Riemann, ¿ya? Ahora voy a evaluar f en un medio, entonces un cuarto menos 3, que es menos 11 cuartos, multiplicado por un medio. Después la función en 1, allá arriba está la función, 1 al cuadrado menos 3 es menos 2, entonces acá va menos 2 por un medio, más la función en 5 cuartos, uy, esa duele más, es 25 partido en 16, menos 3, es 25 menos 48, eso da 23. Entonces menos 23 partido en 16, 48 menos 25, sí, ya. Y todo eso multiplicado por un cuarto. Y por último la función en 2, que da 4 acá arriba, y el resto 3 da 1. 1 por 3 cuartos. ¿Ya? Y hago la suma de todas esas fracciones que están ahí dando vuelta. ¿Ya? Acá el denominador común debería ser 64. 64. ¿Ya? Porque acá hay un 64. Y a esto lo amplifico por 8. Me queda menos 88. Aquí tengo un lindo... Este es un menos 1. Así que acá 64. El otro lo mantengo en menos 23. Y el último hay que amplificarlo por 16, o sea, un 48. ¿Ya? 48 menos 88 es menos 40. Eso, sí, menos 40. Menos 64 es menos 104. Y menos 23 menos 127. Menos 127 partido en 64. Listo. Y ahí lo calculé. ¿Ya? Eso es el significado de la suma de Riemann. La suma de Riemann toma la función evaluada en algunos puntitos específicos para cada subintervalo y lo multiplica por el ancho de cada subintervalo. Y todo eso se suma. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, ¿qué es lo que pasa? Y aquí voy a hacer la conexión con la materia, porque esto no lo hacemos en los ejercicios, ya se supone que esto hay que entenderlo para poder hacer al final las integrales definidas. ¿Ya? Aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis para explicar qué pasa después. Después, cuando uno aprende a hacer esto, cuando uno ya se acostumbra con hacer sumas de Riemann, la, la definición de integral definida, ya esta integral por definición como suma de Riemann, es que yo en la misma situación voy a tomar una partición regular que se llama P sub n. P sub n es partición regular. ¿Ya? Es tomar un intervalo AB y subdividirlo en n partes. Entonces, eh, cada uno de los delta x sub k me va a quedar b menos a partido en n. ¿Sí? Es tomar todo el intervalo, esto lo estoy viendo en general, ya para un caso más general. ¿Ya? Eh, Esos son los delta x sub k. Y todos los x sub k asterisco, x sub k asterisco, también se toman como los extremos derechos.
de cada intervalo, igual que en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el x sub 0 sería el a, el primer número del intervalo. El x sub 1 sería el a más ese largo del intervalo. Sería más b menos a partido en n. El x sub 2 sería el a más dos veces eso. Dos veces b menos a partido en n. Y así con todos. ¿Ya? Entonces el x sub k sería a más k veces b menos a partido en n. Y ahí yo tengo una expresión para x sub k. ¿Ya? Este x sub k es el que termina siendo x sub k asterisco en la fórmula de la suma de Riemann. Entonces, ¿qué es la integral definida? ¿Cómo se hacía por definición? Era el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de Riemann correspondiente. O sea, la suma desde k igual 1 hasta n del f evaluado en x sub k asterisco multiplicado por delta x sub k. Lo mismo que hicimos acá en el ejemplo, pero ahora es una partición que tiene n sumandos. O sea, tiene n subintervalos, por ende la suma tiene n sumandos. ¿Ya? Y lo traducimos. Pues esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma, eso es igual que antes. La f ahora va a estar evaluada en esto, o sea, en a más k por b menos a partido en n. Y el delta x sub k va a ser, como todos son iguales, va a ser b menos a partido en n. Y esa es la fórmula. Así se supone que calculamos las integrales definidas por definición. ¿Ok? Por esta definición del límite de una suma de Riemann. ¿Ya? Esa es la situación general, que es exactamente igual a lo que acabamos de hacer, solamente que como son n sumandos, uno no puede calcular la suma uno por uno, sino que termina calculando una sumatoria. ¿Ya? Poder calcular esto es calcular una sumatoria. Y cuando la sumatoria está lista, yo le calculo el límite. ¿Ya? Esa es ese es el significado, esa es la extensión que uno hace. ¿Ya? Ya, entonces, ¿a qué tipo de ejercicio está el servicio esto? Porque ahora ya tenemos el teorema fundamental, entonces las integrales ya no las vamos a calcular así por definición, ¿ya? Sino que los ejercicios ahora van a ser distintos. Van a ser, yo voy a intentar calcular un límite de esta forma, ¿ya? Y si ese límite fuese el límite de una suma de Riemann, entonces lo puedo calcular con la integral. Lo vamos a hacer al revés. Ya no es necesario calcular las integrales como sumas de Riemann, sino que ahora voy a calcular estos límites extraños usando integrales. Voy a hacer el paso contrario. ¿Ya? Veamos un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Y estos ejemplos son súper típicos, por supuesto que puede caer uno así en el certamen. Veamos de qué se trata. Dice acá, calcula el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de esa fracción horrenda que está ahí. K partido en la raíz de n a la cuarta más k cuadrado por n cuadrado. ¿Ya? Es calcular un límite. Y uno dice, me están preguntando un límite cuando yo estoy viendo integrales. Qué raro. El tema es, o la gracia del ejercicio es que todo esto que está acá, yo lo pueda escribir como una suma de Riemann. Ese es el objetivo, que yo esa sumatoria que está ahí la escriba como una suma de Riemann. Y cuando logre escribirla como una suma de Riemann, entonces el límite de eso se va a convertir en una integral, de un a hasta un b, de una función que no conozco todavía, de x. Y cuando se transforma en una integral, yo ya sé calcular integrales, entonces la calculo. Y ahí tengo el resultado del límite. Ese es como el tipo de ejercicio que uno usa, donde uno usa estas sumas de Riemann. ¿Ya? El ejercicio por excelencia de esta parte de la materia. ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿qué le puedo hacer a esta expresión? Necesito tener un intervalo, una partición y una función. Son tres elementos necesarios para poder convertir esto en una suma de Riemann. Una suma de Riemann depende del intervalo,
de la partición y de la función que yo elija. Entonces partamos por un intervalo simple, ¿ya? Partamos por un intervalo fácil. Yo voy a elegimos el intervalo 0,1 y P sub n, partición regular. ¿Por qué elijo esto? Porque es fácil. Porque el intervalo 0,1 es el intervalo más fácil que se me puede ocurrir. Tiene largo 1, van a ver después qué fácil, eh, que después los términos quedan súper amigables si es que elijo el 0,1. Y partición regular, porque esa es la única que hemos ocupado en clase, la única con la cual está definida la suma de Riemann y después le calculo el límite, siempre va a ser regular, ¿ya? Es partir el intervalo en n partes. Ya, pues entonces, con eso, nuestra delta x sub k va a ser el largo del intervalo, 1 menos 0, partido en n. O sea, cada intervalito va a medir 1 partido en n. ¿Sí? Estamos pensando que está desde el 0 hasta el 1 y subdividimos esto en n partes. Cada una de ellas mide 1 partido en n. Todas iguales. Todas iguales. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo elijo el x0, siempre es el primer número del intervalo. O sea, 0. Después yo elijo no elijo. Defino o encuentro el x1. El x1 es el 0, pero donde ahora avancé 1 partido en n. O sea, es 0 más 1 partido en n. O sea, es 1 partido en n. ¿Ya? Después el x2 es volver a avanzar 1 partido en n. Entonces me queda 2 partido en n. ¿Ya? Y el x3 vuelvo a avanzar 1 partido en n. Entonces me queda 3 partido en n. Entonces el que me interesa a mí para poder usarlo es el x sub k. ¿Quién es el x sub k? Bueno, k partido en n. ¿Ya? Ese es el que interesa mucho, el x sub k. Es el que tiene que aparecer en la función que está acá dentro de la sumatoria. ¿Ya? Ya, hasta acá se entiende cómo encontramos. Hay dos elementos importantes. Cómo encontramos el delta x sub k y cómo encontramos el x sub k. ¿Se entiende cómo lo hicimos? ¿Sí? Ya. Ya, tenemos los dos. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar esta expresión que está aquí y esa expresión que está ahí, convertirla en un f, que todavía no sé cuál es, evaluado en el x sub k por delta x sub k. ¿Ya? Tenemos que escribirlo así. Si lo logramos escribir así, entonces todo esto que está acá es el límite de una suma de Riemann y lo puedo transformar en una integral. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Ya, entonces ahora voy a tomar esta función, k partido en la raíz de n a la cuarta más k cuadrado n cuadrado. Ya, lo primero que tengo que hacer aparecer es el 1 partido en n, porque ese es el delta x sub k. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? A ver, puedo factorizar abajo por n cuadrado. Si factorizo abajo por n cuadrado, adentro me queda n cuadrado también, más k cuadrado, ¿sí? Y ese n cuadrado en raíz queda n. Así que esto es k partido en la raíz de n cuadrado más k cuadrado, pero salió un n en el denominador. Entonces está multiplicado por 1 partido en n. Súper buena noticia, porque ese tipo es el delta x sub k. ¿Ya? Entonces ahora necesito que lo que está acá, a la izquierda, sea una función evaluada en k partido en n. Entonces, toda esa expresión la voy a simplificar por n. La voy a dividir por n arriba y abajo. Entonces me va a quedar así. K partido en n, arriba, y abajo, si divido por n, y esa división por n entra a la raíz, entra al cuadrado. ¿Sí? Voy a escribirlo acá por si acaso. Si usted tiene n cuadrado partido, o sea, más k cuadrado, y lo divide por n, así, es lo mismo que si usted escribe la raíz completa
y ese n que estaba en un denominador entra como n cuadrado, ¿sí? Porque raíz de n cuadrado es n, ¿ok? Eso. Entonces abajo lo escribo así. Raíz de n cuadrado más k cuadrado partido en n cuadrado, ¿ya? Y eso, la gracia es dejarlo todo como que aparezca el k partido en n en todos lados, la mayor cantidad de veces que pueda. Entonces arriba ya está el k partido en n, pero abajo, si yo separo la fracción, me va a quedar un 1 más k cuadrado partido en n cuadrado, que es lo mismo que escribir k partido en n al cuadrado, ¿ya? Entonces toda la expresión que estaba dentro de la sumatoria, la logré escribir, es solo manipularla. De hecho me comí el 1 partido en n que está al lado. Ahí y ahí, ¿ya? La logré manipular para que me quede aquí al lado un 1 partido en n y todo esto que está acá en función de k partido en n. ¿Sí? Entonces es aquí cuando yo elijo la función. Luego, ahora elijo f de x como la función aplicada al k partido en n. ¿Qué función es? La función x partido en raíz de 1 más x cuadrado. Porque si usted la evalúa en k partido en n, le queda justo lo que está ahí. ¿Ok? Ahí ya me doy cuenta cuál es la función. Y ya tengo todo. Entonces, el límite que yo quiero calcular, pongámosle nombre a esto, pongámosle L. ¿Ya? El límite que yo quiero calcular, el límite que yo quiero calcular es el límite de una sumatoria desde k igual 1 hasta n de la función evaluado en un x sub k por un delta x sub k. Entonces lo logré escribir como una suma de Riemann, como el límite de una suma de Riemann. Y si es así, entonces esto se transforma en una integral definida. Es la integral del intervalo donde definí todo esto, de 0 hasta 1, de la función que yo elegí, o sea, la x partido en raíz de 1 más x cuadrado de x, y ahí está. Y eso es todo. Ya, el delta x es como que se transforma en dx, pero eso da lo mismo. ¿Ya? Y ahí está. Eso es. O sea, transformé todo el cálculo que tengo que hacer en una integral. Y ahora voy a calcular la integral. ¿Ya? Me detengo. ¿Hay dudas? Porque todo esto es toda esta es la parte nueva, entre comillas, la parte difícil. ¿Ya? Transformar esa expresión en una suma de Riemann. Una vez que lo logro, el límite de esa suma de Riemann es la integral definida. Y ahora yo voy a calcular la integral usando teorema fundamental, calculándola como siempre lo hago. ¿Hay dudas? Sí, profe, Cuéntame. se podría ocupar el intervalo como estándar para todos los ejercicios, igual que el X sub K. Sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque de repente hay ejercicios donde te obligan a elegir un intervalo. ¿Sí? De repente te dicen, em, calcula este límite usando el intervalo 0,2. Entonces lo que va a cambiar es el delta x sub k, va a cambiar, te va a quedar otra expresión, y por ende el x sub k y todo lo que hicimos ahí en esa parte también va a cambiar. Entonces tú cuando haces esta modificación de transformar eso en eso, ¿ya? Te queda distinto, ¿ya? O sea, el mensaje es, sí, si te dicen solamente calcular el límite de la sumatoria, puedes elegir siempre el intervalo 0,1, ¿ya? Pero si te obligan a elegir otro intervalo, bueno, hay que hacerlo. Sigo haciendo una partición regular y lo que va a pasar es que estos términos me van a quedar todos distintos. Por ende, esta modificación me va a quedar distinta y la función va a ser distinta, ¿ya? Pero va a funcionar igual, vamos a llegar al mismo resultado. Ya se los voy a mostrar acá cuando terminemos el ejercicio.
Les voy a mostrar al principio qué hubiera pasado si yo elijo otro intervalo. De hecho, perdón, no, miento, lo voy a hacer en el siguiente ejercicio. En el siguiente yo voy a elegir otro intervalo. Y ahí van a darse cuenta cómo queda. Ya, nos falta calcular la integral. Eso es lo único. Y ahí vamos a tener el resultado de L, del límite. Entonces acá. Ya, entonces L era la integral de 0 hasta 1 de x por la raíz de 1 más x cuadrado de x. ¿Ya? Ahora hay que calcular la integral. ¿Ya? Y en este caso, lo más simple es sustitución. Ya voy a llamar u al 1 más x cuadrado. De u entonces va a ser 2x de x, la derivada de lo que está arriba. ¿Ya? Así que el x de x, ese que está ahí, es 1/2 de du. Lo puedo cambiar por eso. ¿Ya? 1/2 de du. Y como es una integral definida, también tengo que cambiar los límites de integración. Cuando el x valía 0, entonces usando esto, el u vale 1, y cuando el x vale 1, el u vale 2. Entonces la integral desde 1 hasta 2 de 1 partido en raíz de u por x de x, que sería 1/2 de du. ¿Ya? Saco el 1/2, escribo el u como potencia, el raíz de u como potencia, esto va a ser u a la menos 1/2 de u, y le aplico regla de la potencia, eso nos da, tengo que sumarle 1, me queda 1/2, partido en el 1/2, está el otro 1/2 que está afuera, y evaluado entre 1 y 2. ¿Ya? ¿Está bien? Eso sí. Se van los 1/2, hay uno que está delante y otro que está abajo, así que se van, y evalúo el u. El u al 1/2 evaluado en 2 es 2 al 1/2, y le resto el 1 al 1/2. Ya el primero es raíz de 2 y el segundo es 1, y ahí está el resultado del límite. ¿Ya? Por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de toda la suma que estaba originalmente, ya no me acuerdo cómo estaba escrita, parece que estaba así, n a la cuarta más n cuadrado k cuadrado, esa da raíz de 2 menos 1. Y terminó. ¿Ok? Pero ese es el camino, esa es la forma. Si me piden el límite de una sumatoria que tiene n y k, la idea es transformar esa sumatoria en suma de Riemann, y en el momento que se transforma en una suma de Riemann, su límite es una integral definida. Y calculo la integral. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces ahí está la dificultad, pues, cómo transformo la sumatoria en una suma de Riemann. Tengo que elegir un intervalo, una partición y una función en específico. Eso es lo que uno hace. ¿Ya? ¿Hay alguna duda adicional, chicos, antes de pasar al siguiente? ¿No? Ya. Veamos otro. Ya, aquí, otro más. Calcula el límite, y aquí queda la embarrada porque eh, aparece el límite de logaritmo de un producto. Esto es una productoria, este símbolo pi. ¿Ya? Pasó fugazmente en el curso pasado, pero eso significa que tengo paréntesis aquí que se están multiplicando. Todo esto elevado a la 1 partido en n. ¿Ya? Es el logaritmo de ese paréntesis elevado a 1 partido en n. Entonces partimos mal, porque yo quiero límite de una suma, y aquí me están diciendo límite del logaritmo de un producto. ¿Ya? Y más encima tiene esa potencia que está ahí. Entonces, la primera dificultad es que este límite nos quede como límite de una suma. Eso es lo que necesitamos para transformarla en suma de Riemann. ¿Ya? Entonces vamos a usar propiedades del logaritmo. Entonces, por propiedades del logaritmo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es esa potencia, pasarla, esa exponente, perdón, ese exponente, pasarlo fuera del logaritmo, ¿ya? Y el logaritmo de un producto se convierte en suma de logaritmos.
¿ya? Vamos a usar esa propiedad que dice logaritmo de x por y es lo mismo que logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Ya? Y si fuesen tres productos, x y z, bueno, se separa, hago dos veces la propiedad y es la suma de los dos, o sea, de los tres. Logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de z. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, si en vez de tener tres factores, tengo n factores, como los que están acá, entonces se separa en n sumandos. Y ahí tengo una sumatoria. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces nos va a quedar así. El límite, cuando n tiende a infinito, del 1 partido en n por el logaritmo del producto, ¿cierto? El logaritmo del producto de 1 más k partido en n, ¿ya? Así. Y por esa propiedad del logaritmo que separa producto en sumas, nos va a quedar de esta forma. Es el límite, cuando n tiende a infinito, de suma, perdón, de 1 partido en n, por la suma desde k igual 1 hasta n del logaritmo de lo que estaba dentro. 1 más k partido en n. Ahí está. Ya antes tenía logaritmo de los paréntesis, ¿ya? De la multiplicación de todos, y ahora eso se transforma en la suma de los logaritmos de cada paréntesis. ¿Ya? Todo el rato. Eso es una sumatoria. ¿Okay? Ahí está resumida. Ya, pues y eso, como el 1 partido en n no depende de k, lo puedo meter dentro de la sumatoria, porque es una constante. ¿Ya? La sumatoria depende de k, no de n. Entonces lo puedo meter dentro de la sumatoria. Nos va a quedar límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, desde k igual 1 hasta n, del logaritmo de 1 más k partido en n, todo esto por 1 partido en n. ¿Ya? Y la primera parte ya zafé, ya lo logré. Escribí toda esa expresión que era producto y un exponente, lo escribí como una suma de muchos términos. ¿Ya? Así que ahora el objetivo es escribir todo esto como una suma de Riemann. Escribirla como suma de Riemann. Entonces eso significa elegir un intervalo, elegir una partición. En general va a ser la partición regular. Ahí no hay que elegir mucho. Es la partición regular. Y la función, hay que encontrarla. ¿Ya? ¿Cuál es la función que se adapta para que esto me quede una suma de Riemann? ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a hacer distinto al anterior. Siempre es muy recomendable usar el intervalo 0,1, ¿ya? Pero en esta ocasión, por una situación de comodidad, voy a elegir el 1,2. Elegimos el intervalo 1,2. ¿Ya? ¿Por qué? El 1,2 le voy a aplicar la partición regular. Y P sub n, partición regular. Partición regular. Entonces, ¿cómo sería el tema? Acá los delta x sub k serían, cada uno de ellos mide 2 menos 1, el largo del intervalo total, partido en n. O sea, mide 1 partido en n. Qué conveniente, porque acá en la multiplicación que está dentro de la sumatoria, justo hay un 1 partido en n. Entonces me convenía elegir un intervalo de largo 1. Podría haber sido el 0,1, acá elegí el 1,2, pero también podría haber sido el 7,8, el 11,12, etc. ¿Ya? Eso me hubieran generado el delta x sub k como 1 partido en n. Y con eso yo tengo que hacer la lista de quiénes son los x0, x1, x2, hasta llegar a x sub k. Entonces, ¿quién sería el x sub 0? El 1, el primer elemento. ¿Quién sería x sub 1? Sería 1 más 1 partido en n. ¿Quién sería x sub 2? Ese mismo valor anterior, de nuevo más 1 partido en n. Entonces 1 más 2 partido en n. Y le vuelvo a sumar 1 partido en n y tengo el x sub 3, que va a ser 1 más 3 partido en n.
Entonces, con esa construcción ya nos damos cuenta que ¿quién es el x sub k? Es 1 más k partido en n. Entonces, genial, porque significa que justo lo que está aquí adentro, justo lo que está ahí tal cual, sin modificarlo, sin hacerle nada, sería nuestro x sub k. ¿Ya? Hay veces que le digo x sub k asterisco, da lo mismo eso. ¿Ya? Es notación nomás. ¿Ok? Entonces, genial, porque ese sería el x sub k. Acá tengo el delta x sub k. Y entonces, ¿cuál es la función que está evaluada en x sub k? Tan simple como logaritmo de x. ¿Ya? Entonces aquí puedo, ya después de todo esto, puedo elegir la función. Entonces elijo f de x como logaritmo natural de x. ¿Ya? Porque de esa forma, el f de x sub k sería el logaritmo de 1 más k partido en n, que es justo lo que está aquí. ¿Ya? Y así ya tengo la traducción. Entonces, el límite que yo quiero, pongámosle L de nuevo, va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la función evaluada en x sub k por delta x sub k. O sea, es una suma de Riemann. Y si es una suma de Riemann y le calculo el límite, entonces esto se convierte en la integral. Desde 1 hasta 2, porque ese es el intervalo que elegí, de la función logaritmo de x. Y ahí está la integral que debo calcular para que me salga este límite. ¿Ya? Y lo calculamos. Ujú. ¿Hay alguna duda acá? ¿Algo que quieran preguntar antes de calcular la integral? ¿No? Si se fijan, yo podría haber elegido, por ejemplo, el 0,1. Podría haber elegido ese. Pero si yo elijo el 0,1, mi x sub k hubiese sido k partido en n. ¿Ya? Y eso me hubiera llevado a que la función elegir, me hubiera quedado otra. Para que me quede así, la función hubiese tenido que ser logaritmo de 1 más x. Porque ahí evalúo el k partido en n y me queda exactamente como la que está acá. ¿Ya? Entonces, si yo cambio el intervalo, me queda otra función. Eso va a pasar. ¿Ya? Yo acá elegí esta y me queda la función que está aquí. ¿Ya? El logaritmo de x. Ya calculemos la integral. Calculemos la integral. Entonces, vamos con eso. Eh, acá. Entonces nos falta calcular la integral de 1 hasta 2 del logaritmo natural de x. Se vuelve a transformar ahora en un problema integral. En este caso, ¿cuál es la herramienta útil para poder calcular este? Logaritmos que están solos es integral por partes. Es lo mejor que uno puede hacer. U va a ser el logaritmo, de U entonces va a ser el 1 partido en x, y si ya elegí todo eso, entonces el de B es simplemente de x, y entonces el b es x. ¿Ya? Estoy integrando la función 1, x. Y calculo, pues hago lo de la vaca, todo lo que corresponde. Entonces nuestra integral, que es la integral del 1 día b, del u de b, es una vaca, logaritmo natural de x por x, pero evaluado entre 1 y 2, menos la integral del vestida de uniforme. Entonces de b de u, de 1 hasta 2, de b, que es x, por el de u, que es 1 partido en x, de x. Me falta el de x acá. De x. ¿Ya? Entonces, evaluamos, por ejemplo, el primer producto lo evaluamos, nos queda logaritmo natural de 2 por 2, menos logaritmo natural de 1 por 1. ¿Ya? Y este va a sobrevivir. Esto va a ser 2 veces entonces logaritmo natural de 2, y logaritmo de 1 es 0, entonces se muere. ¿Ya? Y en el otro lado tengo la integral de 1 hasta 2 de 1, porque se simplifican las x, ¿ya? Así que el resultado de eso
es x, la integral de 1, pero evaluado entre 1 y 2. Y eso me da 2 veces el logaritmo de 2 menos evaluar el x en 2 y en 1, 2 menos 1. Así que tengo 2 logaritmo natural de 2 menos 1. Y posiblemente esté escrito en una alternativa como con el 2 pasado hacia adentro. Puede que aparezca así, puede que aparezca el 2 afuera o puede que esté adentro. Hay que tener ojo cómo está escrito. ¿Y cómo entra ese coeficiente dentro del logaritmo? Como exponente. Así que es logaritmo de 2 al cuadrado, que es 4. Entonces el logaritmo de 4 menos 1. Y ahí está. Eso es lo más simple que lo puedo escribir. Y ese es el resultado de esta sumatoria asquerosa, de este límite asqueroso que está ahí arriba. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende esta idea de transformar esa sumatoria en suma de Riemann? ¿Estamos bien? Ya. Ya, salimos de esto un rato. ¿Ya? Y ahí practicamos. Ese es un ejercicio súper emblemático, transformar el límite de una sumatoria en una integral definida y poder calcularla. Otro insumo importante. Las integrales definidas, las integrales de Riemann, tienen propiedades. ¿Ya? Entonces vamos a usar algunas de esas propiedades. ¿Ya? Acá hay una integral que está acotada entre dos valores. Entonces, ¿cuál es la propiedad que vamos a usar? Que cuando yo tengo una integral definida, siempre está acotada por el valor mínimo de la función por el largo del intervalo y el valor máximo de la función por el largo del intervalo. ¿Ya? Eso lo cumple la integral de Riemann siempre. Entonces, necesito saber quién es el mínimo y quién es el máximo para ver si coinciden con estos valores que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sea la función que está dentro, pongámosle nombre, f de x, la raíz de 1 más x a la cuarta. ¿Ya? Es difícil de integrar esa función. Entonces, no es que tengamos que calcular la integral y de ahí ver, aplicar las desigualdades. No, no hay que calcularla, hay que analizar un poquito la función. Ya, yo voy a ver el crecimiento de esta función. ¿Cómo se ve el crecimiento de una función? Derivando, viendo el signo de la derivada. Entonces yo derivo esto, va a ser un medio del 1 más x a la cuarta, pero ahora elevado a menos un medio, y por regla de la cadena, multiplicado por 4x cubo, por la derivada de lo de adentro. Si yo ordeno mejor esto, nos va a quedar 2 veces x cubo partido en la raíz de 1 más x a la cuarta. ¿Ya? Tengo esa es mi derivada. ¿Ya? Y esa derivada es positiva en el intervalo del 1 hasta el 2. ¿Sí? Abajo siempre es positivo porque es una raíz. Arriba podría ser negativo, pero como el x se mueve entre 1 y 2, porque ahí me está preocupando la integral, entonces este valor que está acá siempre es positivo. Así que todas las funciones, toda la derivada es positiva en ese intervalo. ¿Qué significa eso? Que entonces la función es creciente en 1, 2. De hecho, es estrictamente creciente, porque esto nunca puede ser cero. ¿Ya? Así que es estrictamente creciente en 1, 2. ¿Ya? Y ya, pues si es estrictamente creciente, entonces hace así. Tengo el intervalo, acá está el 1, el 2, y la función, ni idea por dónde pasa, pero hace así. Va creciendo. ¿Ya? Y si va creciendo, entonces ¿dónde está su mínimo? Acá, en el 1. ¿Y dónde está su máximo? Acá, en el 2. ¿Ya? Entonces, el mínimo va a ser la función evaluada en 1. Y si usted toma la función y la evalúa en 1, eso me da raíz de 2. Y el máximo va a ser la función evaluada en 2. La reemplaza acá en la función, en el x, y le queda 1 más 16, que casualmente es 17,
Y me queda que el máximo es raíz de 17. Por lo tanto, nuestra integral de 1 hasta 2 de mi función queda acotada por el mínimo, que era raíz de 2, por el largo del intervalo, en este caso es 2 menos 1, y eh, el máximo, que es raíz de 17, también por el largo del intervalo, que es 2 menos 1. Y lo logré. Ese 2 menos 1 al final es 1, y tengo entonces los dos valores que acotan la integral. Y ahí terminamos. ¿Ok? También, muy típico ejercicio. Está esa propiedad, hay que saber usarla. Y la verdad es que es bien sencillo si es que la función es muy simple. ¿Ya? Yo aquí, esta función era simple porque me pude dar cuenta que era todo el rato creciente. ¿Ya? Pero uno se puede topar con funciones que no sean tan crecientes. A lo mejor hay una función que tiene un máximo, ¿ya? Y yo necesito, ahí está el máximo, y el mínimo a lo mejor está por acá. Entonces, para poder aplicar este tipo de ejercicio, necesito que la función conocerla. ¿Dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿No? Ya, vamos con el último del día de hoy. A ver, ¿alcanzo? Sí. Último del día de hoy. Vamos a seguir aplicando propiedades. Dice, considera la función raíz, perdón, parte entera de x cuadrado, donde el x está entre 0 y 2. Demuestra que f es integrable en 0 y 2 y calcula la integral de 0 hasta 2 de la parte entera de x cuadrado. ¿Ya? Eso es. No hay que tenerle miedo a las partes enteras, porque las partes enteras son funciones por tramos. ¿Ya? Así que en realidad, que aparezca, la puedo traducir más o menos fácil. Ya veamos cómo se hace. Lo primero que me dicen es que demostrar que el f es integrable. Entonces aquí viene la parte de materia. Para nosotros, una función es integrable en un intervalo, ¿ya? Si es continua, salvo, quizás, en un conjunto finito de puntos. ¿Ya? Entonces, para nosotros, integrable significa que la función es continua. Si es continua, automáticamente integrable. Pero incluso si no fuera continua y tuviese finitos puntos de discontinuidad, entonces yo tengo que la función es integrable. ¿Ya? Esa es la definición que nosotros no, o sea, el teorema que nosotros nos permite identificar cuáles son las funciones integrales. ¿Ya? Entonces veamos nuestra función. En nuestro caso tenemos la f de x igual a la parte entera de x cuadrado. La voy a traducir. ¿Ya? Una parte entera de algo siempre le pasa lo mismo. Va a valer 0 a veces, va a valer 1 otras veces, va a valer 2, etc. La parte entera siempre hace eso, nos devuelve números enteros. A veces va a valer menos 1, etc. ¿Cuándo va a valer 0? Cuando lo que está dentro, que en este caso es x cuadrado, está entre 0 y 1, sin tomar el 1. ¿Ok? ¿Cuándo va a valer 1? Si es que lo que está dentro, en este caso x cuadrado, está entre 1 y 2, sin tomar el 2. Son todos de la forma 1, algo. Ya, ya sí. Después, ¿cuándo va a valer 2? Cuando lo que está dentro, el x cuadrado, esté entre 2 y 3 sin tomar el 3. ¿Ya? ¿Y cuándo va a valer, por ejemplo, menos 1? Cuando lo que está dentro esté entre menos 1 y 0. ¿Ya? Sin tomar el 0. Y esto sigue, se supone que hay algunos valores donde la parte entera vale 3, 4, 5, etc. Y hacia abajo lo mismo, hay valores donde la parte entera vale menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿Ya? Es una función con infinitos tramos. ¿Ok?
Ya, pero acá tengo dos particularidades. La primera es que de aquí para abajo hay problemas, porque me dice, va a valer -1 si es que ese x cuadrado está entre -1 y 0. Y eso nunca puede pasar, porque el cuadrado siempre es positivo. Así que no puede estar entre -1 y 0, jamás. ¿Ya? Así que de ahí para abajo no puede ser, no puede pasar. ¿Ya? Así que en realidad considero los que están hacia arriba. ¿Ya? Y la otra particularidad es que no me dice los x, me dice los x cuadrados. Entonces, en cada uno de estas desigualdades que me quedaron acá, yo puedo calcularles raíz. ¿Ya? Y voy a tener ahora una expresión donde tengo efectivamente 0, 1, 2, 3, etcétera, pero ahora con x. ¿Ya? Esas desigualdades las voy a traducir. Por ejemplo, cuando vale 0, si yo aplico raíz en toda la desigualdad, me va a quedar que el x se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Si aplico raíz a todo, el x me queda entre raíz de 0 y raíz de 1, que son el mismo 0 y el 1. Pero cuando vale 1, que estaba aquí entre 1 y 2, si le aplico raíz, me queda que el x se mueve entre 1 y raíz de 2. ¿Cierto? Aquí le aplico raíz, me queda raíz de 2. Y si le aplico raíz al siguiente, va a valer 2 cuando ahora el x esté entre raíz de 2 y raíz de 3. ¿Ya? Y va a valer 3 cuando el x esté en... Ay, aquí me sobró un igual, ese tipo es estricto. Va a valer 3 cuando el x esté entre raíz de 3 y raíz de 4. ¿Ya? Que eso va a ser 2. Aquí me falta 1, aquí hay un 3 donde el x cuadrado está entre 3 y 4. Y si le aplico raíz a esa desigualdad, me queda entre raíz de 3 y raíz de 4, que es 2. ¿Ya? Y ahí voy a parar, porque el ejercicio está definido para los x que están entre 0 y 2. Y ya los cubrí. Aquí ya están todos los x que están entre 0 y 2. ¿Ya? Ahí está el 0, ahí está el 2. ¿Ok? O sea, esta función que está acá, esta función f de x, tiene 4 tramos. En cada uno de esos tramos es una función constante. Entonces, en cada uno de esos tramos es continua. ¿Ya? Y tiene puntos de discontinuidad que separan esos tramos. ¿Ya? Pero ¿cuántos puntos son? Son 3 nomás. El 1, el raíz de 2 y el raíz de 3. Ahí tengo puntos donde la función no es continua. ¿Ya? Incluso si tomara los extremos, el 2 y el 0, suman en total 5 puntos malos. ¿Ya? Hay 5 puntos donde la función no es continua, que es una cantidad finita. ¿Ya? Entonces, luego f es una función continua, salvo en 5 puntos, en 5 valores de x. ¿Ya? Pero si es una función continua con una cantidad finita de puntos donde no lo es, sigue siendo integrable. Entonces f es integrable, eh, integrable en 0,2. Ahí tengo que la función cumple lo que está acá escrito con rojo. Así que se puede integrar. Y es más, ahora la voy a integrar. ¿Ya? Y la integral es súper fácil. Entonces la integral de 0 hasta 2 de la f de x, que es parte entera de x cuadrado, la voy a traducir. Son 4 tramos. Ay, se me quedó pegado el programa. Ahí está. Son 4 tramos. Entonces voy a separar la integral en esos 4 tramos. Voy a hacer la integral de 0 hasta 1, y de 0 hasta 1 la función valía 0. 0 de x. Después de 1 hasta raíz de 2, pero ahí la función vale 1. 1 de x. Después la integral de raíz de 2 hasta raíz de 3,
pero ahí la función vale 2. Y finalmente, desde raíz de 3 hasta 2, pero ahí la función vale 3. Ahí está el significado de la función en ese intervalo. Y ahí está, y me quedaron puras integrales de constantes. Entonces las calculo. La integral de 0 es 0 por x, ¿cierto? Evaluado entre 0 y 1. Ya, pero eso da 0. No tengo nada que calcular ahí. ¿Ya? Después la integral de 1 es x, evaluado entre 1 y raíz de 2. Después la integral de 2 es 2x, evaluado entre raíz de 2 y raíz de 3. Y la integral de 3 es 3x, evaluado entre raíz de 3 y 2. Y calculo. ¿Ya? Todo esto se murió, 0 por cualquier cosa, finita, da cualquier cosa. Evalúo el x, me queda raíz de 2 menos 1. Evalúo el x de nuevo, pero le saco un 2 y evalúo el x. Me queda raíz de 3 menos raíz de 2. Saco el 3 y evalúo el x de nuevo. 2 menos raíz de 3. Y ahí tengo el resultado, hay que amononarlo nomás, pero ya está listo. Raíz de 2 menos 1, más 2 raíz de 3, menos 2 raíz de 2, más 6 menos 3 raíz de 3. Así que en total esto me dio 5 menos raíz de 2 menos raíz de 3. Y ahí está el resultado final. ¿Ok? Ahí tenemos. Las partes enteras son súper amigables, porque son funciones constantes que están escondidas nomás. Ya están definidas por tramos. Así que son súper integrables. Muy fácil hacer eso. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, profe, ¿por qué eran los 5 puntos que era discontinuo? Porque perdón, si entendí bien, la pregunta es ¿por qué hay 5 puntos? Sí, ¿Sí? Eso. Ah, porque son tramos. Aquí la función que estamos definiendo, me quedaron estos 4 tramos. Y ahí tengo 4 significados distintos para la integral. Entonces, si yo grafico esto, si yo lo grafico desde 0 hasta 1, hay un pedacito, no, desde 0 hasta 2. Hay un pedacito de 0 hasta 1 donde la función vale 0. Entonces hace eso. Puntito negro acá, puntito blanco acá. Después hay otro pedazo del 1 hasta el raíz de 2. Del 1 hasta el raíz de 2 donde la función vale 1. Entonces acá sube. ¿Ya? Y después del raíz de 2 hasta el raíz de 3 vuelve a subir. Del raíz de 2 hasta el raíz de 3 vuelve a subir. Y del raíz de 3 hasta el raíz de 2 vuelve a subir de nuevo. Entonces nos queda una función así. La misma escalera de siempre, de la parte entera, pero ahora está en esos intervalos. Ya, pues entonces, ¿dónde hay discontinuidad? Hay discontinuidad en el 1, ahí se pega un salto. Hay discontinuidad en el raíz de 2, ahí se pega otro salto. En el raíz de 3, ahí se pega otro salto. Y si esta función continuara hacia la izquierda y hacia la derecha, también habrían otros saltos. ¿Ya? Está restringida al 0,2, pero después sigue. La función sigue pegándose saltos, tanto para atrás como para adelante. ¿Ya? Así que en 0 y en 2 también es discontinua. ¿Ya? Solo que está restringida a este intervalo, por eso que no nos interesaba. Ya, entonces tiene 5 valores malos, 5 valores donde no es discontinuo, pero una cantidad finita. Así que la función termina siendo integrable. ¿Está bien? y profe, gracias. ¿Sí? De nada. Ya. Listo, chicos. Al final no importa, al final, o sea, para desestresarlo en esa parte, no importa cuántos sean los puntos. O sea, mientras sea una cantidad finita, está ok. ¿Ya? Así que eso es lo que le pasa a la parte entera dentro de un intervalo cerrado. Ujú. Listo, muchachos. Mañana vamos a hacer el último repaso, ¿ya? Voy a volver a tomar todos los contenidos y voy a hacer ejercicios de todo. Y ya con eso estaríamos súper bien preparados para el certamen de parte nuestra, ¿ya? Que estén súper bien. Después de esto hay un horario de consulta. Si alguien tiene alguna duda, a las 10:55 yo me voy a conectar un rato. No se desconecten ahora que estoy viendo el tema de la lista. Eh,
Voy a estar conectado a las 10:55 por si alguien quiere hacer alguna consulta de las guías, de algo que no entiendan, etcétera. ¿Ya? Listo, chicos, que estén súper bien. Nos vemos. Nos Claro, vemos. sí.